Dios nos da para dar. Esa es una frase. Si la puede usted guardar, pues eso vale. Dios nos da para dar, siempre. Una ilustración es el río Jordán como canal, arriba del río Jordán. Si pudieran proyectar algo así, una imagen, está bien. El mar de Galilea o el lago de Genesaret o el mar de Capernaum, así se llama el lago de Genesaret, está al norte, luego sale el río Jordán y hasta abajo hay un mar que se llama Mar Muerto. Hace algunos años vino un misionero que había ido a Israel. Estuvo unos días aquí en Nochistlán y estuvo con mis padres sirviendo un tiempo. Y yo no le creí. Y él dijo que fue al Mar Muerto y que realmente se ponía un cartón y se acostaba sobre el Mar Muerto. Y dije, no puede ser. No puede ser. Y ya después investigando, eso lo escuché, tenía yo 17 años. Y después dije, no me voy a quedar con esa duda. Y quiero preguntarles, ¿qué creen que descubrí? ¿Si es cierto lo que dijo este hombre o no? Sí. Ahora, ¿por qué creen? A ver, ayúdenme. ¿Por qué? Eso, por la sal. Por eso es que cuando usted va al mar, ¿el mar tiene sal o no sal? Sí. Entonces, aunque sí se hunde, pero a ver, dígame, cuando se ahogan, están y se van hasta el fondo del mar y ahí los encuentran a los cuerpos. ¿Sí es así? No, están flotando. Es más, algo interesante, yo no he terminado de descubrir, porque es toda una maravilla, es toda una profundidad de conocimiento. Pero cuando hay personas que están vivas y nadando, de repente el mar con las ondas, las olas, los va metiendo. Y cuando ya están muertos, los va sacando. Es interesante porque el cuerpo fue traído o arrastrado por las olas a la orilla del mar. Ok, ese mar muerto es tan salado, que la gente que se mete flota. Ahora, lo que quiero decir es, ese mar se alimenta de las aguas que corren del río Jordán. Ustedes han escuchado la historia y ese río todavía existe allá en Israel, está con vida. Mire, ¿cuántos conocen aquí en Nochistlán el río Atoyac? ¿Qué dicen? ¿El río de la labor? Aquí también. El río del Atoyac que pasa ahí en Oaxaca, ¿lo conocen? ¿Cuántos han visto ese río? Todavía está con aguas cristalinas. Está. ¿Verdad que ya no? ¿Quién sabe qué pasó con ese río? Pero ya casi no. Solamente cuando llueve y unas pocas cantidades de agua. El río de la labor, yo lo conocí antes. Un día mis papás me llevaron al día de campo por el río, de la zona del río La Labor, que le dicen por allá. Ahí nos quedábamos acostados en el pasto y comíamos. Me llevaban nuestros papás día de campo. Me acuerdo en ese entonces tenía yo como unos 14 años, yo creo. ¿Cuántos conocieron ese río? Yo me iba aquí yendo para no sé, qué es como Guaclilla, para, no sé, San Pedro Quilitongo. Hay un puente. Adelantito ahí jugábamos, saltábamos en los árboles, nos metíamos al río. Métase usted ahora a ese río. ¿Verdad que ya no? Está sucio, ya no tiene casi agua. Bueno, el río Jordán tiene miles de años y está vivo. Hay mucha agua, está limpio. Jesús se bautizó ahí en el río Jordán y alrededor del río Jordán hay vegetación, hay flores, hay plantas, está hermosísimo. Bueno, ese río Jordán que corre, más ahí está, miren. Si pueden proyectar un poquito más, ahí se ve, sí se ve, ya. Aquí está, mire, se ve el mar muerto. ¿Sí? El mar muerto, aquí está. Y ahí arribita dice mar de Galilea, casi no se puede ver, pero se ve una manchita azul. Bueno, el mar fíjense, así está ahorita, es hermosísimo ese río Jordán. Pero
El río Jordán se alimenta del mar de Galilea, el lago de Genesaret o el mar de Capernaum o Cafarnaum, dicen ahora. Bueno, ¿por qué el mar de Galilea? Si pueden pasar una imagen del mar de Galilea, hay pescadores todavía, como en el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué el mar de Galilea todavía está vivo? Porque da y recibe del rocío de los montes del Hermón y los altos del Golán, todas esas montañas altas, todos los ojos de agua donde nacen van y así de manera subterránea y de manera superficial y van alimentando, convergen al mar de Galilea. Es un lago, pero le dicen mar. Y ese mar tiene una salida. Mire, ese es el mar, mire, qué bonito. El mar de Galilea no es grandísimo, pero es un mar. Jesús caminó encima de las aguas del mar de Galilea. Los pescadores, el de Pedro, Juan, Jacobo, estuvieron pescando en ese mar. Es el lago de Genesaret. Y lo cruzaban de un extremo a otro extremo. O sea, entonces no es grande. Dice Jesús que estaba, por ejemplo, en la región de Gadara, ¿no? Y ya se cruzaba a otro. Mire, aquí está cómo cruzan y ahí está la ciudad de Cafarnaum. Son edificios, es una ciudad muy, muy importante. Cafarnaum se conoce ahora. Bueno, ese mar está vivo porque alimenta de sus aguas al río Jordán. Y el río Jordán lleva esas aguas al mar muerto. Si nos pueden proyectar una imagen del mar muerto y se van a asustar. Está cerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, donde hay mucha sal, que fueron quemadas en el tiempo de Lot y de Abraham. Estas ciudades todavía están, Sodoma y Gomorra, pero ya cenizas. Bueno, aquí viene la ilustración, la enseñanza que me gusta mucho. Y es, el mar de Capernaum está vivo porque da. El mar muerto, válgase la expresión, está muerto porque no da. Solamente recibe, pero no da. Y sabe, ese es un principio en la vida. ¿Quiere usted, como decir, trascender? ¿Quiere usted que lo recuerden como, mire lo que dice la Biblia en Génesis? Vamos a los últimos capítulos de Génesis. El capítulo 48. Este es un principio. Les platico la historia rápidamente. La Biblia nos dice del patriarca Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y un día se enteró que su hermano mayor Esaú estaba viajando hacia él para encontrarlo. Y había una cuenta pendiente que tenía Jacob con su hermano. Porque Jacob había entrado a dejarle la comida a su padre Isaac cuando no le tocaba a él. Esa petición se la había dado su padre a su hermano Esaú. Y cuando Esaú se enteró que su padre había bendecido a su
hermano menor, Jacob, Esaú se enojó mucho y lo quiso matar. Ya hemos estudiado, usted ha leído, cuando Esaú llega después de haber preparado un guisado para su padre Isaac, y él entra muy feliz porque él pensó, mi padre me va a bendecir antes que muera. Entonces entra a la tienda donde estaba su padre y le dice, levántese, padre mío, he traído comida como a usted le gusta, de la casa del campo, es decir, caza, de cacería. Fue y trajo carne, no sé qué animal, y lo cocinó, lo preparó en un guisado y se lo puso al padre. Quizás estaba a la mesa, llevó un mantel, todo listo, y el padre se estremece, ya no veía. Y comienza él a decir, ¿y entonces quién vino aquí? Porque si vino, comí y lo bendije. Y dice Esaú, no puede ser, papá, yo soy Esaú. Fui al campo, traje comida, bendíceme, padre mío. Y su padre le dice, hijo, ya no tengo más bendiciones para ti. Imagínese cuando usted escuche eso. Bendíceme, padre, no tengo más para bendecirte, hijo. Todas las bendiciones ya se las di a tu hermano, las que eran tuyas ya se las di a tu hermano. Y la historia bíblica dice que Esaú se puso a llorar y le estuvo suplicando, padre, ¿no tienes aunque sea una? ¿Cómo te vas a morir y no me vas a bendecir? Por favor, estuvo llorando, yo no sé cuánto tiempo. Hasta que entonces su padre le dice, hijo, acércate. Y las bendiciones que hacían los patriarcas era poniendo las manos sobre la cabeza de sus hijos. Y mientras su hijo estaba postrado, yo creo que arrodillado, su padre le dice, a ver, acércate, no veía, y pone sus manos. Y entonces le dice, bueno, pues las que voy a encontrar, dice. Y comienza a bendecirle. Pero casi le está diciendo, vas a ser siervo de tu hermano. Y un día cuando te hagas fuerte, te vas a liberar de él. Y ya, pero no era la bendición grande. Por eso cuando sale Esaú de la tienda, salió enojado y dijo, voy a matar a mi hermano. Aunque él anteriormente, en otra ocasión, había menospreciado su primogenitura, porque una persona que abre la matriz es santo, apartado para Dios, dice en el contexto bíblico, y recibía el doble de la herencia. Y era bendecido para ser el patriarca, porque él iba a llevar un legado no solo de transmitir la raza o el legado biológico, ¿no? Sino espiritual, de conservar la fe y transmitirla. Bueno, pero vemos aquí un principio. Vea lo que dice en Génesis 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. José piensa, mi padre ya va a morir y yo quiero que él me bendiga. Entonces, he aquí, tu padre está enfermo. Por lo tanto, José tomó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Escuche bien, cuando se mencionan dos hijos o tres o más, siempre en la costumbre hebrea es cuando se pone el nombre primero, ese es el mayor o el más importante. Entonces, ¿quién era el mayor? Manasés. Manasés mayor y Efraín el menor, o el primero Manasés y el segundo Efraín. Y se les hizo saber a Jacob, al papá, he aquí tu hijo José viene a ti. Y Jacob, también llamado Israel, se esforzó, estando enfermo. Yo creo que ya estaba con muchas dolencias, no sé, tal vez ya no quería comer, ya no podía hablar mucho, ¿verdad? Pero se sentó sobre la cama. Y fíjese lo que le dice el versículo 3 a José. El Dios omnipotente me apareció en luz. Esa parte, esa ciudad era Betel. Cuando José estaba huyendo de su hermano rumbo a Harán,
a la familia de su madre y entonces allí pone él una piedra de almohada y tiene un sueño. ¿Recuerdan esa historia? En Betel, llamada Luz, dice. Entonces dice, ahí en Betel, en Luz, me apareció el Dios omnipotente. ¿Y qué hizo? Y me bendijo. Lo bendijo de tal manera que se le apareció, y no quiere decir que en ese momento lo bendijo. Se le apareció porque él comenzó, en la visión que tuvo, vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo y que bajaban ángeles y subían ángeles por esa escalera. Y entonces Jacob, que todavía no conocía al Dios de sus padres, solamente decía, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, pero no decía mi Dios. Todavía no lo conocía. Tiene ese sueño y él comienza en la mañana a decir, este lugar es santo. Toma el aceite, derrama sobre la piedra y la consagra para hacerla un altar a Dios. Dice, porque aquí es un lugar santo. Y él comienza entonces a decirle, yo no te conozco. No exactamente le dice, pero es como si le dijera, yo no te conozco. Pero si tú me bendices, si tú me llevas protegido en este camino que es desierto y quizá solo, y voy rumbo a Harán, a la casa de la familia de mi madre, Rebeca. Si tú me bendices, porque estoy huyendo de mi hermano Esaú, si tú me bendices, entonces yo vendré aquí y te adoraré. Y de todo lo que tú me des, él está pidiendo, él está diciendo, no, Dios no le está diciendo hazlo. Jacob está comprometiéndose de él mismo. Yo te daré de todo lo que tú me des el diezmo. Entonces, ya, se va. ¿Y qué creen? Llega allá a ese lugar y se encuentra en donde están los lugares donde abrevaban las ovejas. Él comienza a decirle, Dios, si realmente tú quieres, Dios, pues bendecirme, que yo pueda encontrar a la familia de mi mamá, porque no sé quiénes son. Y entonces ve a una jovencita muy hermosa de aspecto y que le estaban tal vez haciendo desprecios o bullying o la estaban como relegando porque no querían los otros hombres que las ovejas de ella o de su padre abrevaran. Y entonces él, un hombre fuerte, sale en medio y empieza a ayudarle a esa mujer. Y ella le dice, ¿y quién eres tú? Y él comienza a decirle quién es su mamá, su papá. Y dice, no, pues eran conocidos. Y dice, y él le puso un pendiente en la cabeza, o sea, como una cadenita así hermosa, con unas joyas, y le dio otras prendas de oro. Y ya, todavía hasta abrevaron las ovejitas y llevó quizá agua y ya se despiden. Y él se queda ahí parado donde abrevaban, ese un bebedero, ¿no? Llega esta muchacha y le dice a su padre, me encontré a este joven que viene de tal lugar. Su padre se llama Isaac, su mamá Rebeca, y sale Labán, su hermano, corriendo, hermano de Raquel. Sale corriendo y le dice, ¿dónde? ¿Qué haces aquí? No, somos hermanos, ven, somos familia. ¿Qué haces aquí? Vengan. Y este mismo, su cuñado, no sé, ya llegó a ser su cuñado, lo lleva a la casa, le da forraje a los animales, bueno, no, le da preparando comida, le lavan los pies y le hacen comida. ¿Sí? Harán, ya está, lo entrevista, dice, somos familia. Y como le gusta Jacob a Raquel, el padre le dice, te gusta, ¿verdad? Y antes acostumbraba a que se casaran, si entre familia.
Dice, pues vas a trabajar conmigo 7 años. Y siendo así, te voy a dar a Raquel. Ahora, no tardó, porque a los días siguientes hacen una fiesta y ¿qué creen? Pasan los 7 años. Bueno, para él dice que no tardó porque amaba mucho a Raquel. Sucede que le dan a Lea y no a Raquel. Tiene que trabajar para que le den a Lea. Escuche bien esto. Este es un principio. Hay personas que hacen obras y lo que le dan es a una fea. Esto representa la ley. Lea representa la ley. Trabajar y viene la ley. Y entonces Jacob está decepcionado. ¿Cómo es posible que me engañaste? Pero él también engañó. Entonces le vuelven lo engañaron. Pues entonces su papá, suegro, le dice, bueno, aquí nos acostumbra que te vamos a dar a la menor. Te vamos a dar a la mayor, porque no se puede quedar. Porque hay, no sé si es un dicho como acá, allá, que dice que cuando se saltan a la mayor, pues es quedada. ¿Cómo se llama esa frase? ¿Qué le dicen? ¿No? ¿Cómo dicen? A ver. Hija saltada, hija quedada. Es decir, como si se queda la mayor, ya no se casó, dicen. Y dicen, no, no se puede quedar, hay que casarla primero. Que salga la mayor y después la menor. Bueno, entonces dice la historia bíblica que Jacob, después de esa noche que fue engañado, recuerden que no había focos como ahora, no había lámparas, o sea, estaba en velo, usaban un velo. Al otro día sale con que no era Raquel, era Lea. Y ya discute con su suegro. Su suegro le dice, bueno, trabaja y esta semana, esta fin de semana te vamos a entregar a Raquel, pero vas a trabajar a otras 7 años. Y la Biblia dice que Jacob trabaja 7 años, pero ya le habían dado ¿a quién? A Raquel. Entonces, Raquel representa la gracia, porque Raquel se la dan antes y luego trabaja él 7 años, pero dice que trabajó por amor. Mientras que la otra fue todo un trabajo y le pagan con Lea. Mientras le dan primero a Raquel y después cumple los 7 años que se le hicieron cortísimos porque amaba a Raquel. Ahora, voy más adelante. Pasan los años y no le pagan a Jacob como es y le dice a su suegro, yo creo que ya me tengo que ir porque pues aquí todo lo que hago, trabajo es para usted y yo no tengo nada para mi familia. Y entonces le dice su suegro, pues vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo cuánto va a ser tu pago. Y Jacob le dice que todos esos animales, y puso a decir, eran pintos, rayados, todos ustedes moteados, ahí viene la historia, dice, ¿cuáles quiero que sean míos? Y Dios comienza a bendecirlo. De tal manera que sus cuñados de Jacob comienzan a decirle, no puede ser que tú o que Jacob tenga más dinero o más animales que nosotros. Así que comienza la envidia y Jacob entonces le dice a sus esposas, nos vamos. Ahora, antes se permitía la poligamia, ahora no. Y entonces la Biblia nos dice que se va Jacob con toda su familia, bendecido, con mucho ganado. Y se entera entonces que su hermano Esaú viene en camino con 400 hombres armados y Jacob se estremece. No sé si le da diarrea, pero se estremece. No puede ser. Ya quizá después de 20 años,
mucho más no puede ser, me va a matar. ¿Y qué va a ser de mi familia, de mis hijos? Entonces comienza a dividir a toda su familia por grupos. Y cada grupo llevaba regalos para su hermano. Entonces, cuando ya venía Esaú con el ejército, se encontraba a un grupo. ¿Y ustedes quiénes son? No, pues venimos de Jacob, tu hermano, tu siervo, que trae esto para ti. La idea era ir apaciguando la ira de Esaú. Ya no sé qué regalos le daban. Y así cada contingente y cada grupito. Y Esaú dijo, no, no, me va a matar. Y cruzaron un río, un arroyo, y pasaron ellos, y él dice, yo me quedo hasta atrás, a ver qué pasa. Pero se quedó en un lugar llamado Peniel, él le puso Peniel. Y ahí comenzó a orar y a clamar, ahora sí, en medio de esa crisis, ahí conoció a Dios, cara a cara. Y le decía, bendíceme, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Y cuando ya rayaba el alba, porque estaba, dice, luchando con un ángel. Y según los estudiosos bíblicos, era el ángel de Jehová, que es la teofanía o las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Las teofanía. Teo es Dios, fané es aparición, es una manifestación, teofanía. Entonces, Jesús ya se aparecía en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Cuando nada más dice un ángel, no, es un ángel. Pero el ángel de Jehová era Jesucristo. Y entonces él estaba peleando con Jesucristo en un sentido, porque el ángel ya se tenía que ir, porque ya estaba amaneciendo. Dice, ya raya el alba. Ahora, ese es un principio también, hermanos. Así como les dije que Lea representa el Viejo Testamento o la ley y Raquel representa el Nuevo Testamento, la gracia. También el otro principio es cómo es que toda la noche, Jesús oró toda la noche, Moisés oró, Elías, Daniel, muchos, los apóstoles, y Jacob pasa la noche porque amaneciendo el ángel se tiene que ir. Entonces yo creo que pasar noches con Dios es una experiencia hermosísima que va a traer bendición. Y la Biblia dice que entonces el ángel le tuvo que golpear aquí en donde es ¿cómo le dicen? El encaje del muslo en la cadera. Por eso es que entonces la Biblia dice que cuando Jacob comienza a caminar, yo creo que esta era la marca de toda su vida, de que era un hombre que estaba así, pero que había visto a quién. Y nunca le iba a recordar, nunca se le iba a olvidar, perdón. Y yo creo que hay algo que Dios usa para nosotros, es otro principio, que nos tiene que recordar nuestra humanidad para que podamos darle la gloria a Dios. Y él así, cojo, dice, por eso escribe en la Biblia que hasta hoy no comen de esa parte del muslo, del encaje del muslo en la cadera, porque lo hacen recordando la experiencia de Jacob cuando luchó contra el ángel de Jehová. Pero Dios lo bendijo, porque dice la Biblia que llamó ese lugar Peniel, porque ahí tuve un encuentro cara a cara con Dios. Y cuando él sale de ahí, entonces él dice, ahorita vamos a ver, dice, el Dios de mi padre Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, ahora es mi Dios también. Ya no era el Dios de mi abuelo ni de mi papá, ahora también es mi Dios. Por eso cada quien debe tener un Peniel, cada quien debe tener un encuentro, ¿me entiende? Ahora, regreso otra vez aquí en capítulo 48. Y me bendijo, dice. ¿Cuántos años pasaron desde que tuvo su experiencia en Betel?
muchos años después regresó. Y mire, y ahora, ¿cuántos hijos Dios me dio? Llegué huyendo de Canaán a Padan Aram y Dios me dio hijos. Y ahora ya estoy aquí en Egipto y mi hijo José es el segundo después del rey Faraón, rey de Egipto. ¿Cómo no le voy a agradecer a Dios? Dios me ha bendecido. Y fíjese lo que dice: Dios omnipotente me bendijo. Entonces le dijo, dice, Dios me dijo: he aquí, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y Dios lo cumplió, dice. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, ahora le pone al revés. Primero menciona al menor, Efraín, y después a Manasés, que te nacieron en Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, son míos. Le está diciendo, ahora no van a ser con los apellidos tuyos. Ahora ellos van a tener mis apellidos, van a ser incluidos con los demás. Ahora son míos, dice. Y por el nombre de sus hermanos, o sea, con el apellido de sus hermanos, tus hermanos, así se van a llamar sus heredades. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel, al papá, a los hijos de José, y dice, ¿quiénes son estos? José, a ver, preséntamelos, Efraín y Manasés, pero a ver, ¿quiénes son? Y fíjese lo que dice José: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, le dice el papá, y los bendeciré. Así como Dios me bendijo, yo voy a bendecir. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Entonces hizo que se acercaran a él. Les besó, los abrazó y falta la otra, y los bendijo. Entonces José, bueno, dice Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, pero Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Hace tiempo, ¿verdad?, que yo sabía que estabas muerto, pero tus hermanos me habían engañado, pero ahora vives, estás en Egipto, eres el segundo de Faraón. Entonces José lo saca de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. José tomó a Efraín y a su derecha, y a la izquierda de Israel a Manasés, a la derecha de Israel. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, y así adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José primero, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy a este día, hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y me gusta mucho esta frase que dice, y sea perpetuado en ellos mi nombre. Que mi nombre se perpetúe en ellos. Contesto la pregunta que les hice, una pregunta retórica. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos como trascender, ¿no?, a través de nuestra descendencia? Pero una descendencia que pueda perpetuar nuestro nombre, que pueda perpetuar nuestra fe, que pueda perpetuar lo que Dios nos ha dado, que ellos continúen. Porque si ellos no continúan, no vamos a perpetuar. Se acabó el apellido, se acabó el nombre, se acabó todo. Mire, dice, y el nombre de mis padres, Abraham, Isaac, también dice, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. José
se disgustó y está diciendo, después de que ya me bendijo a mí, pero ahora ya va a empezar a bendecir a mis hijos y este está al revés. Va a poner su mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor, y entonces le mueve las manos y se las coloca como debe ser y le dice, no, papá, es que Efraín es el menor y tu mano derecha está con el menor y la izquierda con el mayor y no puede ser. Y Jacob le dice, sí lo sé, hijo, sí lo sé, pero así es. Por eso la Biblia dice que Dios escogió a Efraín cuando debería ser Manasés. Por gracia Dios nos escogió. Ese es otro principio. ¿Por qué Dios tuvo que endurecer al pueblo de Israel que representa a Manasés? Y tuvo que escogernos a nosotros como representando a Efraín. Por gracia, porque no lo merecíamos. Somos salvos por la gracia. Bueno, amén, hermanos. Hasta aquí vamos. Ahora, dice, vean lo que dice el versículo 19. Mas su padre no quiso. Lo sé, dice, lo sé. Él vendrá a ser un pueblo, será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Hermanos, hoy hablamos de las bendiciones. Cuando usted bendiga a sus hijos, ¿a quién puede usar de referencia? Yo pudiera decir que el Señor Dios omnipotente que se manifestó a mí, y yo puedo dar un testimonio mío. Cuando yo me sentí el más vil pecador y lloré, estaba yo en una mesa y le entregué mi vida a Jesús. Y aquel día inició un caminar con Él. Y ese Dios omnipotente que me trajo a Nochistlán sin nada, nada más era una mochila. Recuerdo de un hermano que dijo, yo nada más vine con una camisa puesta, eso es lo que traje en Nochistlán. Y Dios me ha bendecido. Yo le puedo decir así, mis hijos, ese Dios que me trajo aquí y que me ha bendecido, te bendiga como bendijo, y yo no sé quién puede usar, pero imagínense que puede ser, como bendijo a Gigi Ávila, ay, como bendijo a Billy Graham, que el Señor Dios también te bendiga. Como Dios bendijo y como Dios bendijo a Pedro, a Pablo con esa unción, que esa venga sobre ti. ¿Me entiende? ¿Cómo puede usted bendecir a sus hijos? Pero ¿cómo se va a perpetuar? Cuando hoy en día la gente ya no quiere tener hijos. Porque ya viene la tercera guerra mundial, porque no lo vayan a secuestrar, porque están subiendo las cosas, ya el alimento ya es muy caro. La gente tiene miedo. Bueno, yo creo que ustedes no tienen miedo, ¿verdad? ¿Ustedes confían en Dios, hermanos? Dios trae bendición para todos. Entonces, yo quiero que oremos hoy. La bendición está en cuando nosotros recibimos y cuando nosotros damos. Ese es un principio. El río Jordán recibe y da. Y yo quiero ser así. El lago de Genesaret da y siempre tiene, porque da. Y el río Jordán es como si tuviera un brazo aquí y otro brazo acá. ¿Quiere usted ser bendecido? Hay otro principio. Yo he dicho, en la obediencia está la bendición. En la gratitud está la bendición. En la alabanza está la bendición. En la honra está la bendición. Ya lo he enseñado. Pero otra le voy a decir. En el dar está la bendición. Cuando usted da, y yo no me refiero de solo dinero, cuando usted bendice
porque Dios le bendijo. Cuando usted ayuda, porque Dios le ha ayudado. Cuando usted pasa, da, o sea, se vacía, Dios le da más, Dios lo bendice. Así que hoy vamos a orar, hermanos. Yo quiero invitarles a ponerse de pie y vamos a perpetuarnos, ¿verdad? Vamos a perpetuarnos en nuestros hijos y yo creo que también en nuestros hijos espirituales. Amén. Que usted va a bendecir a sus hijos también. Que usted va a bendecir su casa. Que usted va a bendecir a un hermano también, un hermano en la iglesia, a alguien, un joven, una señorita. Que esas palabras que Dios le ha dado a usted, pues sean para bendecir, porque hay vida en nuestra boca. Amén. Dice la Biblia que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pero nosotros vamos a usarla para vida, para bendecir. Por eso me gusta mucho. El Dios que me bendijo, ahora te voy a bendecir, porque Él me bendijo, yo te voy a bendecir. ¿Para qué? Para que tú también seas de bendición a otros. Entonces hay una frase que les dije al principio. Vivimos para dar. Segundo, Dios nos bendice, ¿para qué, hermanos? Para bendecir. ¿Me entiende? Dios nos salvó, ¿para qué? Para que otros sean salvos. Dios nos da su gracia, ¿para qué? Para que también demos de gracia. Ese es un principio. Entonces Dios nos da para dar. Primera cosa que les dije. Dios nos bendice para bendecir. Dios nos salva para que otros sean salvos. Dios nos da de gracia para que también demos de gracia. Amén.